Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les damos la bienvenida a una emisión de Descubriendo Ven Sígueme. No sin antes recordarles nuestros medios de comunicación. Ya saben que nos pueden encontrar en Twitter en @desvensígueme, @desvensígueme, y también nos pueden encontrar o mandar sus sugerencias a nuestro correo electrónico descubriendovensígueme@hotmail.com. Y me acompañan, como ya es costumbre, David Rocha, África Lugo y Sheila. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Y también recuerden que nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, así como también nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como son Spotify, iHeartRadio, en Amazon Music. Nos pueden escuchar también en Listen Note, Deezer y en muchas plataformas más. Y pues dejamos el tiempo y pasamos cámaras y micrófonos a la mesa de diálogo. Ok. Ya saben que estamos sentados en la sala. No es cierto, estamos sentados en una mesa. Y como siempre tenemos dos preguntas en esta emisión. La primera es, ¿qué importancia tiene el nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Y la segunda, ¿de qué modo les están cambiando las enseñanzas de Jesucristo? Si ustedes lo desean, háganos saber sus comentarios de estas preguntas, sus respuestas o sus opiniones a través de las redes sociales. La pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Qué le responderían al Salvador si les preguntara qué es lo que desea de mí? Esta es para David, para Iván y para Shani. ¿Qué le responderías al Salvador si te preguntara qué es lo que deseas de mí? Híjole, yo creo que yo lo que le pediría, ¿qué es lo que yo deseo del Señor? Uh-huh. Híjole, pues que me ayude a poder desarrollar los atributos cristianos. Tal vez en cuestiones económicas y todo eso no le pediría nada. Pero sí, por ejemplo, el que me haga más paciente, el que me permita ser más caritativo, el que me haga un poquito más tolerante con mis hermanos, el que me dé esa gran capacidad que debemos de desarrollar, que es el perdón, el que nos haga un poquito más juiciosos para no juzgar de manera incorrecta o injusta a nuestros semejantes. Uh-huh. Yo creo que yo le pediría más que nada ese tipo de cosas. Porque yo siento que si estás bien emocional y espiritualmente, te viene la salud física. Uh-huh. Y viene la estabilidad emocional, y viene la estabilidad en tu hogar, en tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, y viene toda la prosperidad, ¿no? Así es, muchas gracias. Shay. Yo le pediría que se quede conmigo siempre, como el himno, y le pediría que me ayudara a ver con esos ojos de amor y de compasión con los cuales Él nos mira. Gracias, Shay. Iván. Híjole, ¿yo qué esperaría de Él? Pues yo creo que escucharlo, verlo, poderlo tocar,
poderlo abrazar, poderlo sentir cerca, ¿no? Yo creo que sería lo máximo, ¿no? Para mí. Así Muy es. aparte de escuchar lo que me tenga que decir, el saber que está conmigo, el verlo, creo que sería todo. Sí, muchas gracias a los tres. Esta semana leímos Tercer Nefi, capítulo 27 y Cuarto Nefi. Las enseñanzas de Jesucristo no son solo una bella filosofía en la que podemos meditar, son mucho más que eso. Están pensadas para cambiar nuestra vida. Esta es una buena oportunidad para renovar el compromiso de utilizar el Libro de Mormón a diario e invitar a otros a venir al Salvador. Recordando un poco, en los capítulos anteriores el Salvador terminó de instruir a sus apóstoles, tomó sacramentos con ellos, les enseñó sobre Malaquías, Miqueas e Isaías y ahora los apóstoles tienen una pregunta específica. Vamos a ver cuál es en Tercer Nefi 27, versículos 3. Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. El 7 y el 8, por favor. Por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Gracias. En la Conferencia General de octubre de 2018, el presidente Nelson dijo: para gran parte del mundo, la Iglesia del Señor en la actualidad está camuflada como la Iglesia mormona, pero nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor, sabemos quién está a la cabeza de esta: Jesucristo mismo. Desafortunadamente, muchas de las personas que oigan el término mormón podrían pensar que adoramos a Mormón. No es así. Honramos y respetamos a aquel gran profeta americano de la antigüedad, pero no somos discípulos de Mormón. Somos los discípulos del Señor. David, explícanos un poco, por favor, acerca del nombre de la iglesia. Sí, mira, aquí hay que recordar que si la iglesia fuera de Moisés, pues entonces llevaría el nombre de Moisés. Sí. Uh-huh. Y yo creo que el Señor fue muy enfático también en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando dice: ¿quién decís vosotros que soy? Y dice, unos dicen que son de Moisés, otros que de etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que la iglesia es de Él. Él es el que está a la cabeza. Él es el que la dirige directamente. La dirige por medio de su sacerdocio, por medio de las llaves de ese sacerdocio. Él es el que da extiende los llamamientos, prepara a las personas desde mucho antes de nacer para que puedan ejercer el liderazgo dentro de la iglesia. Por lo tanto, es obvio que debe de llevar su nombre. Ahora, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de entender y que debemos de comprender. El presidente Gordon B. Hinckley, ya en su calidad como presidente de la iglesia, habló en cuanto al vínculo sagrado que hay entre la iglesia, su nombre y la responsabilidad de los que tenemos nosotros, los que pertenecemos a esa iglesia. Si la iglesia es de Cristo y lleva su nombre, por lo tanto, se nos es a nosotros pedido que desde el momento en el que nosotros nos bautizamos y hacemos los convenios bautismales, nosotros hacemos convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, somos cristianos y pertenecemos a la iglesia de Cristo. Ese es el vínculo sagrado que en el momento en el que nosotros nos bautizamos nos une directamente con Él.
ahora vamos a ser sus seguidores, vamos a ser sus discípulos. Y pues obviamente que todo esto conlleva también a cierta responsabilidad. El presidente Hinckley menciona esto en este discurso, hablando un poquito en cuanto a la responsabilidad que tenemos al ser nosotros ya miembros de la Iglesia de Jesucristo. Dice, esta iglesia no pertenece a su presidente. A la cabeza de ella está el Señor Jesucristo, cuyo nombre cada uno de nosotros ha tomado sobre sí. Todos estamos embarcados en esta gran obra. Estamos aquí, fíjate bien, esa es la primera responsabilidad que tenemos, para ayudar a nuestro Padre en su obra y en su gloria de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Así es que no se vale el decir, ay, pues yo soy miembro de la iglesia, yo vengo a cumplir y con que yo cumpla ya. No, aquí nos está diciendo que también somos responsables de nuestros hermanos, porque desde el momento en que tomamos su nombre, somos responsables de ayudar al Padre en llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La obligación de ustedes es tan seria en su esfera de responsabilidad como lo es la mía en mi propia esfera. Uh-huh. Fíjate bien, nos está elevando, o sea, el nivel de responsabilidad que tenemos, el presidente la está elevando a la misma esfera de él como presidente de la iglesia. En esta iglesia no hay ningún llamamiento pequeño o insignificante. Todos en él desempeñamos todo depende del desempeño de nuestras tareas. Surtimos una influencia en la vida de los demás. El Señor ha dicho, refiriéndose a nuestra responsabilidad y obligaciones. Y esto lo encontramos en Doctrina y Convenios 81, 5 y 6. Dice, sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Entonces ahí vemos cómo así existe ese vínculo sagrado entre el nombre de su iglesia, el que nosotros como miembros de la iglesia tomemos su nombre y las responsabilidades que estamos obteniendo al respecto, ¿no? Así es. El presidente Nelson también mencionó algo muy importante y dice así: quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria de Satanás. Cuando desechamos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Vamos al versículo 5, por favor. ¿No han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Fíjense, dice, porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Reflexionemos en esto mientras David nos explica con más detalle por qué es importante tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Fíjate que es para nosotros algo muy importante, porque también hay ciertos principios relacionados. El elder Robert de Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles, él mencionó y enseñó la relación que hay entre tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y la ley de la obediencia. Por una parte, y por otra parte, el recibir las bendiciones de la compañía del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que si no contamos con el Espíritu Santo, pues no podemos hacer absolutamente nada dentro de la iglesia.
podamos tener las llaves, podemos ser ordenados al sacerdocio, podemos tener muchísimas cosas, pero si no contamos con el Espíritu Santo, no podemos hacer la obra a la cual fuimos llamados. ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántos de nosotros comprendemos realmente que cuando fuimos bautizados tomamos sobre nosotros no solo el nombre de Cristo, sino también la ley de la obediencia? Cada semana en la reunión sacramental prometemos recordar el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador al renovar nuestros convenios bautismales y prometemos hacer lo que hizo el Salvador, obedecer al Padre y guardar siempre sus mandamientos. Y obvio, ¿cuál es la bendición o la promesa que nosotros recibimos? Es tener siempre su Espíritu con nosotros. Por eso es importantísimo el que nosotros seamos conscientes de que por qué debemos de tomar el nombre de Jesucristo, ¿no? Tiene que ver mucho con la obediencia para que seamos dignos de que el Espíritu Santo esté con nosotros y hagamos la obra a la cual fuimos llamados. El Señor mismo también lo menciona en el versículo 6, por favor. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Encontramos una razón muy poderosa aún que habla sobre nosotros. Vamos ahora con los versículos 10 al 12. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Pero si no está edificada sobre mi evangelio y está fundada en los hechos de los hombres o en las obras del diablo, de cierto os digo que gozará de su obra por un tiempo. Y aquí, a poco viene el fin, y son cortados y echados en el fuego de donde no se vuelven. Pues sus obras lo siguen, porque es por sus obras que son talados. Recordad pues las cosas que os he dicho. Continuando con el discurso del profeta Nelson, agregó: tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar y testificar a otras personas, mediante nuestras acciones y nuestras palabras, que Jesús es el Cristo. Hemos temido tanto ofender a alguien que nos haya llamado mormones, que hemos sido negligentes en defender al Salvador mismo, en defenderlo mediante el nombre mismo por el cual se llama su iglesia. Vamos a poner un poquito más atención en este siguiente párrafo del mismo discurso del presidente Nelson. Encontraremos bendiciones asociadas a la obediencia, como ya mencionó David, de usar correctamente el nombre de la iglesia. Y dice así: mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si hacemos lo mejor posible por restaurar el nombre correcto de la iglesia del Señor, aquel cuya iglesia esta es, derramará su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días de formas que jamás hemos visto. Tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Aquí tenemos palabras claves, una de ellas es restaurar, las otras son conocimiento y poder de Dios. Y sobre todo, Él mismo derramará su poder y bendiciones sobre nuestra cabeza. Es importante que recordemos que debemos llevar no nada más el nombre correcto de la iglesia, sino tomar sobre nosotros, como ya nos explicó David, el nombre de Jesucristo, porque Él es quien la dirige. De los versículos 13 al 18, el Salvador definió su evangelio como fe, arrepentimiento, bautismo, el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. También declaró que su evangelio era venir al mundo para hacer la voluntad del Padre y para ser levantado sobre la cruz. El presidente Neal A. Maxwell dijo: es precisamente por la sencillez del evangelio que a muchas personas les cuesta tanto aceptarlo. Existe en el libro de Mormón una declaración del Señor que dice: he aquí, este es el evangelio que os he dado. Y entonces procede a describir su evangelio.
Se trata de una historia sencilla, de un mundo al que se ha enviado un Salvador que puede ser aceptado o rechazado por los hombres, pero que aún así es el Mesías. Esa historia sencilla es precisamente, claro está, lo que el mundo no puede aceptar. Y es tan simple que algunos, incluso en ocasiones, se pueden ofender en su interior por causa de la así llamada sencillez del Evangelio. Hay personas que tal vez compartan algunas de nuestras creencias y de nuestros valores, pero para quienes la restauración del Evangelio se convierte en piedra de tropiezo que no pueden saltar. Mas para la mayor parte de la humanidad, lo que proclamamos es una insensatez. Vamos a los versículos 25 y 26, por favor. Pues he aquí, por los libros que se han escrito y los que se escribirán, será juzgado este pueblo, porque por medio de ellos serán dadas a conocer sus obras a los hombres, y he aquí, todas las cosas son escritas por el Padre, por consiguiente el mundo será juzgado por los libros que se escriban. ¿De qué libros se trata, David? Explícanos. Mira, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas muy importantes que me vienen mucho a la reflexión. Número 1, ya leímos en versículos anteriores, Sheila nos leyó que vamos a ser juzgados por nuestras obras. E incluso dice, por sus obras serán talados. Obvio, si no fueron buenas obras o no son obras aceptables para nuestro Padre Celestial. Pero, ¿dónde quedan registradas esas obras? Y precisamente aquí encontramos esa respuesta, ¿verdad? Donde nos dice que por los libros que se han escrito, nosotros sabemos que en los libros canónicos encontramos la ley, los preceptos, los principios que se espera que nosotros vivamos para tener una vida correcta y una vida aceptable ante el Señor, para que precisamente el día del juicio final las obras nuestras que estén registrados en los libros que se escribirán nos favorezcan y pues ahora sí que el veredicto, la sentencia sea a favor de nosotros y no en contra. Por eso es que menciona por los libros que se han escrito, que ya vimos que son los libros canónicos, pero también nos habla y los que se escribirán, que es precisamente en donde se van a escribir nuestras obras. ¿Cuáles son esos libros? El presidente Joseph F. Smith explicó la función que desempeñarán en el juicio los registros que se hayan llevado por escrito. Y esto nos puede dar un poquito de luz. También el Señor prepara un registro y por él serán juzgados el mundo entero. Ustedes que poseen el santo sacerdocio, ustedes que son apóstoles, presidentes, obispos, y también menciona sumos sacerdotes en Sion, serán llamados para llegar a ser los jueces del pueblo. Y a veces decimos, ay, qué padre, vamos a ser los jueces, ¿no? Pero fíjate todavía lo que dice el presidente. Por tanto, se espera que les fijen las normas que han de realizar y que vigilen para que ellos vivan de acuerdo con el espíritu del Evangelio, cumplan con su deber y guarden los mandamientos del Señor. O sea, no es fácil el decir voy a ser juez. Es aquí que también nuestra responsabilidad es fijar los límites y vigilar que nuestros hermanos cumplan con esos mandamientos. Llevarán ustedes un registro de los hechos de ellos. Anotarán cuando son bautizados, cuando son confirmados, cuando reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos. Anotarán cuando llegan a Sion, su posición como miembros de la iglesia. Indicarán si atienden sus deberes como presbíteros, como maestros o diáconos, como élderes.
70 o sumos sacerdotes escribirán la obra de ellos, como el Señor lo dice aquí, tomarán nota de sus diezmos, pero nosotros juzgaremos al pueblo, requiriéndoles que primero cumplan con su deber. A fin de hacerlo, los que están a la cabeza deben de dar el ejemplo. Así es. Entonces, todos esos registros históricos que se llevan de la iglesia, desde una actividad de la primaria, quiénes asistieron, quién hizo la oración inicial, quién hizo la oración final, cuál fue el objetivo de la actividad, las reuniones que se tienen con la sociedad de socorro, las reuniones que se tienen con el sacerdocio, quiénes fueron, quiénes asistieron, quién dio la clase, quién la preparó, todo eso queda registrado y habla precisamente de las obras que nosotros hacemos. Tú puedes entrar al Family Search y cuando tú metes registros de tus antepasados, ahí aparece tu nombre. ¿Quién subió esta información? David Rocha, África Lugo. Cuando nosotros damos nuestras aportaciones de diezmos, quedan registradas nuestras aportaciones de diezmos. El obispo no sabe cuánto ganamos, pero sí lleva el control de cuánto es lo que nosotros aportamos. Y si vamos también y hacemos nuestro ajuste de diezmos, ahí aparece nuestra firma. Cuando vamos a renovar nuestra recomendación del templo, cada vez que nosotros vamos al templo a trabajar, queda registrada nuestra asistencia al templo. Todos esos documentos, todos esos registros es en donde queda plasmada la obra que nosotros hacemos, y esos libros serán abiertos y serán tomados y se tomarán como testimonio, ya sea a favor de nosotros o en contra de nosotros en el juicio final. Muchas gracias, David. Vamos al versículo 27, por favor. Y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. ¿Y cómo logramos ser como Jesucristo? Vamos al versículo 21. En verdad os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. El Salvador mismo nos da el punto de partida, invitándonos a seguir su ejemplo. David, amplíanos un poco más este ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo debemos ser? Fíjate que el elder John M. Metson del Quórum de los 70 mencionó que hay una palabra que es una palabra clave donde dice habéis de ser. Y él habla precisamente del significado de esa palabra habéis, que tiene una connotación que nosotros debemos de tomar mucho en cuenta. Él dice, principalmente la palabra habéis en las enseñanzas del Señor concerniente a nuestro deber de llegar a ser como Él. El elder Matson presentó las palabras del Señor no tanto como una invitación, sino como un requisito de nuestros convenios. Dice, para recibirlo y conocerlo, nosotros, al igual que toda la humanidad, debemos hacer lo que nos exhortó Moroni: venid a Cristo y perfeccionaros en Él. En otras palabras, debemos venir a Cristo y esforzarnos por llegar a ser como Él es. Aquí Moroni nos habla de una invitación, pero fíjate cómo cambia el contexto de las cosas. Ya el Señor resucitado dijo: ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy.
el significado de la palabra habéis, como lo utilizó él en su pregunta, ¿qué clase de hombres debéis de ser?, es de vital importancia para entender su respuesta. Aún como yo soy, la palabra haber significa ser necesario o necesidad de realizar. O sea, ya no es una invitación, ya es un llamamiento, digo, un mandamiento. Lo que se sugiere, como lo confirma las Santas Escrituras antiguas y modernas, que es necesario que estemos obligados, como si fuese por convenio, a hacer como Él declaró que deberíamos de hacer, aún como yo soy. O sea, ya se vuelve un requisito indispensable, ya no es una invitación, ya es un requisito indispensable. Debemos ser como Él es para que nosotros podamos alcanzar el grado más alto de gloria. Continuamos con los versículos 30 y 31, por favor. Y he aquí, mi gozo es grande, aún hasta la plenitud, por causa de vosotros, y también de esta generación. Sí, y aún el Padre se regocija, y también todos los santos ángeles, por causa de vosotros y los de esta generación, porque ninguno de ellos se pierde. He aquí, quisiera que me entendieseis, porque me refiero a los de esta generación que ahora viven, y ninguno de ellos se pierde, y mi gozo es completo en ellos. Ahí leemos claramente el resultado de ser como Cristo. Ninguno se perderá. El presidente Nelson, en la Conferencia General de octubre de 2016, dijo: la vida está llena de desvíos y callejones sin salida, pruebas y dificultades de toda índole. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que la aflicción, la angustia y el desaliento casi nos han consumido. ¿Y aún así estamos aquí para tener gozo? Sí. La respuesta es un sí rotundo. Pero, ¿cómo es posible eso? ¿Y qué debemos hacer para reclamar el gozo que nuestro Padre Celestial tiene reservado para nosotros? Los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aún cuando tengamos un día malo, una semana mala o hasta un año malo. Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Vamos a 3 Nefi 28, versículo 1, por favor. Y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, habló a sus discípulos uno por uno, diciéndoles: ¿qué es lo que deseáis de mí después que haya ido al Padre? Es maravilloso leer que después de todo lo que había hecho Jesucristo por el pueblo, sanarlos, bendecirlos, tomar sacramentos, enseñarles, se haya dado el tiempo en su hermoso amor, en su grandísima misericordia, les haya preguntado qué desean de mí. Vamos a los versículos 2 y 3, por favor. Y contestaron todos, salvo 3, diciendo: deseamos que después que hayamos vivido hasta la edad del hombre, que nuestro ministerio al cual nos has llamado se termine, a fin de que vengamos presto a ti en tu reino. Y él les dijo: benditos sois porque deseasteis esto de mí. Por tanto, después que hayáis llegado a los 72 años de edad, vendréis a mí en mi reino, y conmigo hallaréis reposo. En el versículo 4 leemos que 3 de los 12 no se atrevían a decirle lo que deseaban. Sin embargo, Jesucristo entiende y conoce también los pensamientos y deseos de todos, que responde lo siguiente. Versículos del 7 al 9. Por tanto, más benditos sois vosotros, porque nunca probaréis la muerte, sino que viviréis para ver todos los hechos del Padre para con los hijos de los hombres, aun hasta que se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria con los poderes del cielo. Y nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Y además, no sentiréis dolor mientras viváis en la carne, ni pesar, sino por los pecados del mundo. Y haré todo esto por motivo de lo que habéis deseado de mí, porque habéis deseado traer a mí las almas de los hombres mientras exista el mundo. Y agrega lo siguiente en el versículo 10.
Y por esta causa tendréis plenitud de gozo, y os sentaréis en el reino de mi Padre. Sí, vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo, y seréis tal como yo soy, y yo soy tal como el Padre, y el Padre y yo somos uno. Leemos algo muy interesante a partir del versículo 11, 13 y 15. En estos versículos aparece la palabra transfiguración. Transfiguración y traslación son palabras comunes en las Escrituras. Vamos a ver de qué se trata. David, por favor, explícanos un poco más. Sí, aquí hay que entender lo que es la doctrina de la transfiguración. Y hay que entender que dentro de la doctrina de la transfiguración, un ser transfigurado no es lo mismo que un ser trasladado. Así es. Y tampoco no es lo mismo un ser resucitado. Para empezar tenemos que entender lo que es un ser transfigurado. En la guía de estudio de las Escrituras se nos dice que son personas que experimentan un cambio de manera que no padecen dolor ni la muerte hasta el momento de su resurrección, que quiere decir que no son seres resucitados, son seres que sus cuerpos tuvieron un cambio especial donde no van a sentir ni el dolor físico, y como lo menciona en Nefi, tercer Nefi, donde dice que el único dolor que van a sentir va a ser el dolor emocional por los pecados de sus hermanos, o sea, el ver la situación pecaminosa o decadente en la que estén viviendo y ver el sufrimiento de ellos. Pero un dolor físico no lo van a sentir. Y además sabemos que esos cuerpos van a poder vivir en ese estado por muchísimo tiempo. Y entre ellos hay que recordar que está, por ejemplo, todos los habitantes de la tierra de Sion, que fueron precisamente trasladados con Enoc. ¿Hace cuántos miles de años fue? Así es. Y ellos siguen viviendo en ese estado trasladado. Erróneamente se pensaba que eran seres que iban en ese estado, podían ir a vivir o son llevados a vivir a la presencia de Dios. Pero no es así. El profeta José Smith enseñó que ellos viven en un estado terrestre. Para poder vivir en la presencia de Dios debemos de vivir en un estado celestial. Pero ellos no, ellos viven en un estado terrestre. Y el hecho de que el Señor se los haya llevado es precisamente porque son seres tan valiosos y son seres tan importantes que el Señor se los ha llevado para tenerlos en un lugar especial y poderlos librar de las calamidades que va a sufrir este mundo en su transición de el estado en el que está ahorita la tierra, que es un estado celestial, al estado terrenal que vamos a vivir en el milenio. Sabemos que va a haber guerras, pestes, muchas cosas terribles. Entonces los tiene ahí. Pero también tienen otro propósito. El Señor los utiliza como ángeles ministrantes y los utiliza como mensajeros especiales. Y hay algo que me llena de mucha curiosidad, que el profeta José Smith enseñó, que son seres que el Señor los llama como sus ministrantes y como sus mensajeros, pero no solamente para este planeta, sino para otros planetas. Eso habría que estudiarlo y habría que verlo, porque suena muy interesante. Claro. Ese es un ser trasladado. Ahora, ¿qué es un ser transfigurado? El ser transfigurado nos menciona la guía de estudio de las Escrituras. Dice, es el estado de las personas, cuya apariencia y naturaleza cambian temporalmente, o sea, por un corto tiempo. O sea, que son elevados a un nivel espiritual alto, a fin de que puedan soportar la presencia
y la gloria de seres celestiales. O sea que ellos sí, su cuerpo sufre momentáneamente, por un ratito, por un tiempo corto, esa transformación para poder soportar seres no solamente de estado terrenal, sino también de estado celestial. Y por ahí hay una escritura en el Nuevo Testamento donde Pablo habla de que él conoció a un hombre, dice, no sé si fue en sueños o en su vida personal, pero subió hasta el tercer cielo. ¿A qué se refiere hasta el tercer cielo? Que dice que fue hasta el grado más alto de gloria, recibió cierta instrucción y bajó. Y nosotros vemos también lo que sucedió con Pedro, Santiago y Juan en el Monte de la Transfiguración, y con otros seres como Moisés, que tuvo que hablar cara a cara con el Señor, y él tuvo que ser transfigurado para poder soportar la gloria del Señor. Y pues obviamente hablamos de los seres ya resucitados, que son que es la resurrección del cuerpo y el espíritu, y el cuerpo físico en un cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse y las personas serán inmortales, que ya será el estado final que todos nosotros vamos a vivir. Obvio, habrá quienes van a resucitar en cuerpos celestiales, habrá quienes resucitarán en cuerpos terrenales y habrá quienes resucitarán en cuerpos celestiales, dependiendo del grado de gloria al cual sean asignados a vivir en el juicio final. Exacto. A partir del versículo 17 leemos la descripción de Mormón del ministerio de los 3 nefitas. Observemos que Mormón desconocía para el momento en que escribió el registro sobre la condición física de los 3 nefitas, y aprendemos de ellos que podemos pedir al Padre que se cumplan nuestros deseos justos, puesto que deseaban llevar almas al conocimiento de Jesucristo y fueron bendecidos. Se hallarán entre los gentiles y los judíos, y ninguno de ellos los conocerá. Incluso efectuarán grandes y maravillosas obras antes de ese día del juicio. Vamos a leer el versículo 36 y 37, por favor. Y ahora bien, he aquí, respecto de lo que hablé concerniente a aquellos que el Señor ha escogido, sí, los 3 que fueron arrebatados a los cielos, que no sabía yo si habían sido purificados de la mortalidad a la inmortalidad, he aquí, después que escribí, he preguntado al Señor, y Él me ha manifestado que es necesario que se efectúe un cambio en sus cuerpos, o de lo contrario será menester que prueben la muerte. Observemos la enseñanza de Mormón. No sabía, como ya les acabo de mencionar, la condición física, pero preguntó al Señor. Al respecto, el presidente Spencer W. Kimball dijo: es muy grande la necesidad que tenemos de la ayuda de nuestro Padre Celestial al tratar de aprender las verdades del Evangelio y de aplicarlas después, y al procurar su inspiración en las decisiones importantes de nuestra vida, en los estudios, el matrimonio, los empleos, para elegir el lugar de residencia, en la crianza de nuestras familias, en el servicio mutuo, en la obra del Señor. Buscamos y suplicamos su perdón, guía continua y protección en todo lo que hacemos. La lista de nuestras necesidades es real, larga y sincera. Después de toda una vida de orar, he conocido el amor, la potestad y la fortaleza que se reciben de la oración honesta y sincera. Conozco la disposición de nuestro Padre a ayudarnos en nuestra experiencia terrenal, a enseñarnos, a dirigirnos, a guiarnos. Por eso es que, con gran amor, el Salvador ha dicho: lo que digo a uno, lo digo a todos. Orad en todo tiempo. Mormón aprendió sobre la naturaleza de los seres trasladados en los siguientes versículos. Los seres trasladados no pueden ser tentados por Satanás, son santificados y santos, y no los pueden contener los poderes de la tierra. Aunque los seres trasladados no sufren los dolores de la muerte, como ya nos explicó David, no son seres resucitados. Ellos no pasarán por el cambio mayor hasta el día del juicio de Cristo. Y serán cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. Así es. De los versículos 1 al 4 de Tercer Nefi 29, el Salvador recuerda el convenio con los hijos de Israel.
el presidente Nelson dijo: el libro de Mormón es una señal tangible de que el Señor ha comenzado a recoger a sus hijos del convenio de Israel. En efecto, el Señor no se ha olvidado. Él nos ha bendecido a nosotros y a otras personas alrededor del mundo con el libro de Mormón. El libro nos ayuda a hacer convenios con Dios, nos invita a recordarlo a Él y a conocer a su Hijo amado. Es otro testamento de Jesucristo. En Tercer Nefi 29, versículos 5 al 9, encontramos una advertencia del Señor. El término desdeñar es de origen latín, de la palabra dedignare. No sé pronunciar latín, pero espero estarlo diciendo de la manera correcta. Formada por el prefijo de, que es usado para hacer referencia a quitar, y la palabra dignus, que expresa digno o merecedor. Por lo tanto, es quitar dignidad y aprecio, es decir, no debemos tratar a la ligera las enseñanzas del libro de Mormón, a pesar de que hoy hay muchas personas que no creen. En el capítulo 30, el Señor exhorta a los gentiles a que se arrepientan y vengan a Él. Estas palabras parecen haber tenido un efecto profundo en Mormón, ya que en su último testimonio, Mormón volvió a las enseñanzas y a las profecías del Salvador que condenaban a los inicuos y perversos y a contaminaciones y la hipocresía de los últimos días. Y en los últimos versículos de Tercer Nefi, Mormón ofrece el único antídoto a estas condiciones destructivas: acudir a Jesucristo y tener fe en Él, arrepentirse de los pecados, bautizarse y ser llenos del Espíritu Santo, para que seáis contados entre los de mi pueblo, que son de la casa de Israel. En Cuarto Nefi se abarcan casi 200 años de unión y armonía después de la visita de Jesucristo a América. Mormón compiló los registros de 4 autores para crear este capítulo. El primer autor es Nefi, hijo de Nefi, uno de los 12 apóstoles. Los otros 3 son el hijo de Nefi, Amós, el hijo de Amós y el hijo de Amós, Amarón. Resulta interesante leer 49 versículos para un periodo de 300 años. Vamos al versículo 2, por favor, de Cuarto Nefi. Y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros. David, ¿a qué se refiere obrar rectamente? Yo creo que debe de ser la base, el obrar rectamente unos con otros debe de ser la base de la sociedad, y de una sociedad sana, de una sociedad progresista, de una sociedad que vive en paz, que vive con tranquilidad y que le puede ofrecer a sus habitantes, y no solamente a sus habitantes, sino a los futuros habitantes, las posibilidades y las condiciones para que se puedan desarrollar sanamente en todos los aspectos: físico, espiritual, emocional, etcétera, etcétera. Fíjate que el elder Sheldon F. Child dio una lista que a mí me encantó. No sabes cómo me sacudió muchísimo cuando leí esa lista, de algunos preceptos en los cuales nosotros precisamente podemos sentar las bases de una sociedad en la cual podemos ser, obrar con rectitud los unos para con los otros. Y yo la verdad estoy completamente convencidos de que si trabajamos en cada una de estas listas, de estos ejemplos o de estas listas que nos dio el elder, vamos a ir poco a poco progresando como verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial. Fíjate, primeramente nos dice: cuando decimos que vamos a hacer algo, ¿lo hacemos realmente? ¿O todo se queda en promesas? Cuando nos comprometemos, ¿cumplimos? Cuando se nos da un llamamiento, ¿realmente lo desempeñamos? O a veces aceptamos los llamamientos pensando de que, pues les digo que sí, pues simple y sencillamente hago como que cumplo.
y poco a poquito lo voy dejando, ¿no? Cuando tenemos una obligación financiera, la pagamos. Cuando pedimos algo prestado, lo devolvemos. Cuando hacemos un contrato, lo respetamos en las condiciones en las que haya sido. El presidente Eldon Turner le da todavía un poquito más de forma a esto, y nos dice o nos da un ejemplo de lo que es realmente ser honrados en una pequeña experiencia que él tuvo. Dice: no hace mucho tiempo un joven se me acercó y me dijo: hice un trato con un hombre que requiere que yo le haga ciertos pagos anualmente. Estoy atrasado en mis obligaciones financieras y no puedo realizar esos pagos, pues si los hago, el resultado será que tengo que perder mi casa. O sea, para poder pagar lo que debía, tendría que vender su casa y poder pagar todo el dinero que ya tenía atrasado. ¿Qué debo hacer?, le pidió consejo al Elder Turner. Yo lo miré y le dije: cumpla con sus compromisos. Aún a costa de que pierda mi casa, le dije: no estoy hablando de su casa, estoy hablando de sus compromisos. Yo creo que su esposa prefiere tener un esposo que cumpla con sus palabras y viva en una casa alquilada que tener una casa propia con un esposo que no cumpla con sus convenios ni con sus promesas. Entonces yo creo que si este ejemplo que nos está dando el presidente Turner, junto con esa lista que nos dio el Elder Child, si nosotros vamos desarrollando cada uno de esos puntos, nos vamos haciendo más verídicos, nos vamos haciendo más congruentes de lo que hacemos con lo que decimos, si realmente trabajamos con honestidad para quien sea, así sea nuestro jefe o nuestro empleador y sea el hombre más injusto, lo que sea, pero realmente cumplimos, entonces estamos siendo hombres honorables y entonces tenemos al Señor de nuestro lado. Así es. Continuamos con el versículo 3, por favor. Y tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. ¿A qué se refiere este versículo, David? Fíjate que aquí hay algo muy importante. A veces nosotros no llegamos a entender lo que significa el tener que ellos tenían todas las cosas en común, porque incluso este mismo principio también se vivía en Jerusalén con la iglesia primitiva. Tenían todo en común. Y muchas veces yo he escuchado a muchos miembros de la iglesia que lo confunden con un comunismo o con un socialismo. En el comunismo y en el socialismo sí tienen todo en común, pero lo que tú tienes no te pertenece. Le pertenece al Estado, le pertenece al gobierno y el gobierno lo controla a su antojo. Así es. Pero vamos a ver esta orden o esta manera de vivir ordenada por Dios se le llamaba la orden unida. Muchos miembros de la iglesia o un grupo de personas de la iglesia se intentó implantar esta orden unida al principio cuando iniciaba la iglesia, pero no tuvo éxito, no porque no fuese ordenada por Dios, sino porque la sociedad no estaba preparada para vivir estas normas tan especiales. Y vamos a ver un poquito, el Elder Romney habla un poquito de qué es la orden unida. Este procedimiento, la orden unida, dice, preserva en cada hombre el derecho de tener propiedad privada
que es precisamente lo que lo diferencia del comunismo-socialismo. Y también da la libertad de administrar sus bienes a las personas. Cada hombre era propietario de su porción, que si quería podía traspasar, vender, conservar y operar, o de cualquier modo administrarla como suya. Consagraba a la Iglesia todo el excedente que produjera más allá de las necesidades y carencias de su propia familia. O sea que retenía lo que era necesario para cubrir las necesidades de su familia, y lo demás, el excedente, era lo que se iba a la Iglesia. Este excedente, permíteme, iba a un almacén del cual se daba mayordomía a otros y de donde se satisfacían las necesidades de los pobres. El presidente Romney además explicó que lleva a las personas a vivir de esta forma. ¿Qué es lo que lleva a las personas a vivir de esta forma? Cuando alcanzamos un estado en el que tenemos el amor puro de Cristo, nuestro deseo de servirnos unos a otros habrá crecido hasta el punto que estaremos viviendo la ley de consagración en toda su plenitud. El vivir la ley de consagración enaltece a los pobres y hace humildes a los ricos. En el proceso ambos se santifican. Los pobres se alivian de la esclavitud y de las limitaciones humillantes de la pobreza. Tienen la oportunidad, como hombres libres, de alcanzar todo su potencial, tanto temporal como espiritual. Los ricos, por medio de la consagración y el compartir con los pobres su excedente, no por compulsión, sino por una propia voluntad, gozan de un amor hacia el prójimo, descrito por Mormón como el amor puro de Cristo. Esto llevará tanto al que da como al que recibe a un nivel común en el que el Espíritu de Dios puede encontrarse con ellos. El elder Hales, Robert de Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó de qué forma nos estamos preparando para vivir la ley de consagración. La ley del diezmo nos prepara para vivir la ley más alta, fíjate bien, la ley más alta de la consagración, de dedicar y dar todo nuestro tiempo, talento y recursos a la obra del Señor. Mientras llegue el día en que se nos requiera vivir esta ley más alta, se nos manda vivir la ley del diezmo, que como todos nosotros sabemos es dar libremente de nosotros la 10ª parte pues, de nuestros ingresos anuales. Entonces aquí vemos que no es lo mismo que el socialismo y el comunismo, sino que tiene bases sagradas, tiene bases espirituales muy importantes el hecho de que nosotros vivamos la orden unida. ¿Y qué es lo que nos está preparando para vivir la orden unida? Pues es el diezmo. Eso nos prepara para la consagración. Y yo digo que no de embalde la sociedad de ese entonces, en el Libro de Mormón, vivieron por muchas generaciones en una sociedad justa, en una sociedad libre, en una sociedad donde todo era felicidad, donde, como dice aquí, el Espíritu podía manifestarse en todos, porque no había pobres ni ricos. Los ricos, con el amor puro de Dios, compartían su excedente con el pobre, y el pobre, con agradecimiento, se beneficiaba, pero también trabajaba y se veía enaltecido, ¿no? Así es. Vamos al versículo 16, por favor. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie, y ciertamente no
No podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Ese es el resultado de vivir el Evangelio. El elder Jeffrey Art Holland dijo: tras la visita de Cristo, sus enseñanzas majestuosas y su espíritu ennoblecedor llevaron a la más feliz de las épocas, una época en la cual no había contenciones ni disputas entre ellos y obraban rectamente unos con otros. Esta situación bendita fue alcanzada, supongo, únicamente en otra ocasión, cuando en la ciudad de Enoc eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Trágicamente, la segunda mitad de Cuarto Nefi revela cómo un pueblo justo y feliz permitió que ingresaran en sus vidas el orgullo y la apostasía, y las consecuencias destructivas que sobrevienen cuando las personas niegan al Salvador y su Evangelio y abandonan sus convenios. Vamos a leer, por favor, Cuarto Nefi 1, versículo 20. Y la llevó 84 años y todavía continuaba la paz en el país, con excepción de una pequeña parte del pueblo que se había rebelado contra la iglesia y tomado sobre sí el nombre de lamanitas, así que otra vez empezó a haber lamanitas en la tierra. La división, ya lo hemos visto en lecciones anteriores, es el resultado de la falta de rectitud. Entendemos que el orgullo es tanto el principio de todo este tipo de divisiones como la razón por la cual algunos se rebelaron contra la iglesia y tomaron sobre sí el nombre de lamanitas. El profesor Joseph Fielding McConkie escribió: ¿por qué habría de importarle a unas personas cómo las llamaran? ¿Por qué les resultaría tan importante que las llamaran lamanitas? ¿Por qué escogería un grupo abandonar trascendentes privilegios de la unión a fin de que se le conociera por tal o cual nombre? La respuesta es sencilla: orgullo. El deseo de ser distintos, el anhelo de obtener reconocimiento, el miedo de ser pasados por alto, el hambre del reconocimiento público. Los justos no sienten la necesidad de atención, el deseo de alabanza, ni la inclinación de exigir reconocimiento. Los orgullosos demandan sus derechos, incluso cuando no están en lo correcto. Sienten que tienen que hacer las cosas a su manera, incluso cuando esa manera sea la equivocada. Insisten en que deben seguir su propio camino, incluso cuando en el sendero en el que se embarquen sea ancho y amplio y los lleve a la destrucción. Vamos a leer el versículo 36, por favor. Y aconteció que en este año se levantó un grupo que fue llamado nefitas, y eran verdaderos creyentes en Cristo. Y entre estos se encontraban aquellos que los lamanitas llamaban jacobitas y josefitas y soramitas. David, por favor, describe a los verdaderos creyentes. Pues fíjate que para describir a los verdaderos creyentes no lo voy a hacer con yo no me siento así como que capaz para decir un verdadero creyente de Jesucristo es el que hace esto. Ajá. Esta definición o estos principios nos los dio precisamente el elder Nera Maxwell. Y así como leímos la pequeña listita del elder Child, del Quórum de los 70, el elder Maxwell hizo también una lista de cuáles son los conceptos que nosotros debemos de desarrollar para llegar a ser verdaderos creyentes de Cristo. Y menciona como primer principio, si los verdaderos creyentes están seguros en lo que respecta a la opinión que tienen de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que toda su vida espiritual la van a centrar en el ejemplo de Jesucristo. Todas sus decisiones importantes que vayan a tomar en sus vidas las van a basar en ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Qué diría el Señor en mi lugar? Cuando nosotros empezamos a hacer eso, nos empezamos a convertir en verdaderos creyentes de Cristo. Después nos dice que los verdaderos creyentes cumplen gustosamente con sus obligaciones en el reino. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues desde los domingos ir a renovar nuestros convenios al participar de la Santa Cena, el servir en nuestros llamamientos con gusto, el servirnos unos a otros con gusto, el leer las Escrituras, ayunar una vez al mes, hacer nuestras oraciones personales, hacer las oraciones familiares. Cuando todo esto lo hacemos
con gusto, con verdadero gozo, que no significa para nosotros algo de que, ay, tengo que leer las Escrituras, sino al contrario, empezamos a verlo como algo bueno, algo que lo hacemos con gusto, que lo hacemos de corazón, nos empezamos a convertir precisamente en verdaderos creyentes de Cristo. Luego nos dice, los verdaderos creyentes son humildes, son mansos y humildes de corazón, pero sobre todo no se ofenden fácilmente, ni rehúsan recibir consejos. Los verdaderos creyentes están dispuestos a hacer lo que Cristo quiere. ¿Estamos realmente dispuestos a que el Señor nos guíe hacia experiencias de mayor crecimiento o nos vamos quedando atrás y tomamos esa actitud quejumbrosa de que nos quejamos de todo y ahora por qué los servicios van a durar 2 horas y ahora por qué nos tenemos que guardar en nuestras casas y ahora por qué nos piden que hagamos? ¿Sí me explico? Lo hacemos y punto. Los verdaderos creyentes tienen un gozo equilibrado. ¿Qué significa tener un gozo equilibrado? Trazan un equilibrio entre estar demasiado conformes y sus deseos de una función más importante. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí, debemos de guardar ese equilibrio entre ser conformes en lo que el Señor nos está dando por el momento, porque sabemos que lo que tenemos en el momento nos va a servir para prepararnos para algo mejor. Totalmente. Y tener ese equilibrio. No ser conformistas. Otro punto. Los verdaderos creyentes realmente oran. ¿Cómo son nuestras oraciones? Sus oraciones son genuinas. Las oraciones de los verdaderos creyentes, por lo menos algunas veces son inspiradas. Luego nos dice, los verdaderos creyentes tienen la conducta correcta y los motivos correctos para dicha conducta. Y eso me recuerda mucho lo que decía el Elder Oaks, hacer lo bueno por la razón correcta. O sea, si oras, si ayudas, si cumples con un llamamiento, pero lo estás haciendo por la razón correcta, que es por amor a Dios, por amor a nuestros semejantes, o lo estamos haciendo por recibir la gloria del mundo. Por eso aquí dice que nosotros actuamos de la manera correcta, pero por los motivos correctos. Un verdadero creyente se regocija por el éxito de otras personas. El Señor siempre nos quiere que nosotros nos elevemos. El Señor siempre elevó a sus discípulos hacia lo elevado, hacia donde Él estaba, a tal grado que ya vimos hace poquito que Él mismo da la invitación, sed perfectos como yo soy, ¿no? Los verdaderos creyentes recuerdan que perdonar supone olvidar. Siguen el ejemplo del Señor. Si el Señor dijo, yo no recordaré más sus pecados, pues cuanto más nosotros, ¿no? A veces por ahí existe ese dicho, ¿no? Donde dice, yo perdono pero no olvido. Discúlpame, si no has olvidado no has perdonado. Es mentira, nos estamos mintiendo. Para perdonar debemos realmente olvidar. Y por último, los verdaderos creyentes son inocentes, pero no ingenuos en cuanto al pecado. Debemos de ser inocentes, o sea, mantener la inocencia en nuestro corazón, la inocencia en nuestra mente, el alejarnos de todo aquello que pueda hacernos daños, de que nos pueda robar esa inocencia, pero sin caer en la ingenuidad, para evitar ser engañados por esas personas astutas que nos quieren llevar
a caer en el pecado. Entonces, esto es algo bien especial. Ser inocentes, pero no ingenuos en cuanto al pecado. Los verdaderos creyentes son felices. Y yo creo que eso es algo bien especial. En vez de un aspecto compungido, los verdaderos creyentes tienen un entusiasmo disciplinado para obrar con rectitud. Consideran seriamente cómo viven, pero al mismo tiempo son alegres. Sí, hay que ser sobrios, pero también felices. Tenemos que ser felices. Y es que realmente cuando tú vives el Evangelio con gozo, con gusto, el Evangelio te llena de felicidad. Y eres feliz y la gente se da cuenta y la gente se siente atraída por eso. Y yo creo que también si nosotros entendemos y comprendemos cada uno de estos principios, entonces, y nos esforzamos por vivirlos, seremos verdaderos creyentes. Exacto. En Cristo. Gracias. Hemos llegado al final de esta emisión, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Cuidémonos del orgullo. Es una de las mejores trampas de Satanás. Hagamos nuestro mayor esfuerzo por ser como Jesucristo. Ya tenemos las pautas, ya tenemos la guía y nos toca, y es nuestra responsabilidad, esforzarnos con todo lo que damos durante el tiempo que estemos en esta tierra. Muchas gracias por este tiempo que nos permiten estar con ustedes. Y David. Pues nada, es solamente que tengamos conciencia de qué tan afortunados somos de tener profetas, de tener estas personas inspiradas que nos pueden guiar y que nos pueden mostrar el camino hacia no solamente la felicidad en esta vida, sino la felicidad en la vida eterna. Y que no echemos en saco roto todos estos consejos que nos han dado nuestros líderes. Exactamente. Porque es cuestión de vida o muerte. Y de vida, pero de vida eterna. Así y de muerte y de muerte eterna, ¿no? Yo estoy Así muy es. afortunado y estoy muy agradecido y estoy muy contento de poder tener profeta en Sion. Shay. Pues gracias por seguir con nosotros, tomen mucha vitamina C, abríguense bien porque ya empieza la temporada de mucho frío y nada más. Gracias, Iván. Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y queremos mandar saludos a los países donde nos escuchan: México, Estados Unidos, Chile, España, El Salvador, en Rusia, Puerto Rico, Países Bajos, Ecuador y Costa Rica. Gracias a todos los escuchas en estos países y los que no hemos mencionado pero nos escuchan, también les mandamos un fuerte abrazo. Y pues no queda más que despedirnos y agradecerles el que hayan estado con nosotros. Y nos estamos escuchando la próxima emisión. Hasta la próxima. A diferencia de las instituciones del mundo que nos enseñan a saber algo, el Evangelio de Jesucristo nos desafía a llegar a ser algo. Darlene H. Oaks. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.